estas sigmas, ¿verdad? Que no se contraponen necesariamente con la fe, porque quienes tienen fe no se les va a mover el piso y para nuestra nada. cultura, porque tú tienes que pensar que la religión católica es la más nueva, tiene 2000 años, porque piensas tú que los chinos no tienen nada que ver con esto. Ellos adoran a otros dioses, tienen otro cuento, claro. Por supuesto. No, pero digo yo que esto de que nosotros desempolvemos las teorías o los enigmas no se contrapone con la gente que tiene fe, porque la fe no se mueve con nada cuando es de verdad. Efectivamente. ¿Cuál es tu teoría? Mira, yo creo que hay que partir con algunos datos que son imprescindibles. ¿Ya? Sobre Jesús, en su época, se escribieron más de 30 evangelios. ¿Ya? Sin embargo, hoy día solamente, digamos, la Biblia contiene 4. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Mira, en el siglo II, San Ireneo de Lyon fue el primero que propuso a los primeros cristianos solamente preservar 4 evangelios de la treintena de evangelios que habían. Y después, en el año 325, en el concilio de Nicea, que es fundamental porque es el primer concilio ecuménico de la historia. Está hablando del año 325 después de Cristo. Claro, después de Cristo. Llamado por Constantino, el grande, el emperador Constantino, en ese concilio, determinan, entre unas tantas cosas, determinan que solamente van a ser válidos los 4 evangelios sinópticos. De los 30 que habían como registro. Claro. ¿Por qué razón? ¿Tú sabes por qué razón o no? Sí, yo lo sé, al menos según mis investigaciones, por lo siguiente. Durante los primeros 3 siglos, el cristianismo se promueve y se cultiva en los subterráneos, en las catacumbas. Era perseguido el cristianismo. Entonces, por ejemplo, si llegaba un pastor cristiano, la comunidad decía, viene un pastor, escuchémoslo. Y se escuchaban más o menos 30 evangelios. Pues los evangelios más populares, llegado el siglo IV, el 325, era precisamente Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Y es por esa razón, porque eran los más populares, los de más fácil comprensión, los que finalmente quedan en la Biblia. Cristian. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? El resto de evangelios fueron destruidos, perseguidos y desaparecieron. Pero, fantásticamente, en 1945 se hizo un descubrimiento en Nag Hammadi, donde se encontraron en unas ánforas los llamados evangelios gnósticos y apócrifos, que hablan de la tradición, de otra tradición en la enseñanza de Jesús. ¿Pero qué estaban enterrados? Estaban enterrados durante 2000 años. Increíble. ¿Dónde fue en eso? Nag Hammadi, en el Oriente. Ahí estas son las fuentes de Nag Hammadi. ¿Quién los tiene hoy? ¿Quién tiene ese registro ahora? ¿Quién tiene? Yo los tengo, pues. Ya están traducidos, digamos. Ya están traducidos. Pero en alguna parte deben estar, en la iglesia, en el Vaticano. En la librería. Bueno, los originales. Sí, están en diferentes partes. ¿Dónde están? Están en mi casa. Vamos todos para allá. Mandamos a Antonio que al tiro. Un móvil en directo. Lo que pasa es que las traducciones están en la librería. Yo tengo sí, claro. ¿Cuál es la teoría que se esgrime de este vacío que hay desde los 3 años, dijiste, ¿no? Desde los 13 a los 29, ¿no? 13 a los 29 años de Jesús. A mí eso me parece alucinante como misterio. ¿Cómo alguien desaparece así? Mira, puedo decir lo que yo he investigado. Sí, obvio. Mira, hay grandes investigaciones sobre eso, sobre qué pasó de la vida de Jesús en ese largo tiempo, porque es precisamente el tiempo donde Jesús se forma y forma toda su filosofía, que es el gran legado, uno de los grandes legados. ¿Dónde estuvo? Y aquí hay que ser bastante claro y directo. Hay 2 grandes lugares a donde habría viajado. El primer lugar es hacia Europa. Jesús, si todo esto es efectivo, habría llegado hasta Inglaterra, hasta Stonehenge, donde habría conocido mucho de las enseñanzas de aquel tiempo. Y la otra, que es la más sostenida por los investigadores, que Jesús tomó el camino de la seda y llegó hasta el Oriente, hasta la India, y aprendió en ese momento toda la enseñanza oriental
qué? En el fondo el gran origen de la humanidad está en el Oriente. Que tiene que ver con el misticismo. Claro, dice que también estuvo en un tiempo, también se le habría visto en China. Digamos, con esta teoría que tienen los chinos milenaria, mucho antes que Cristo, 10.000 años antes que Cristo, y que ahí se habría formado gran parte también de su sabiduría. Y toda esa sabiduría oriental está preservada en estos evangelios que fueron descubiertos en 1945, que habla de una tradición distinta, con enseñanzas muy hermosas, pero de mayor... ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, en el evangelio de Felipe, dice: parte un madero, yo estoy ahí. Levanta una piedra, yo estoy ahí. ¿Qué significa esto? Significa que, en el fondo, Dios, Jesús, el Espíritu de Jesús, está afuera de nosotros y está dentro de nosotros al mismo tiempo. Y eso es difícil de comprender, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque siempre la Iglesia, que fue la que interpretó las Sagradas Escrituras... Claro, pero por ejemplo, son conceptos que están sujetos a la interpretación de cada uno. Simbólico, claro. Todo simbólico. Oye, qué curioso, así que estaba pensando yo que fui formado en un colegio de cura, yo salí de los salesianos, pero toda esta información no es entregada en la formación en el catolicismo, por ejemplo, en la historia del recorrido, porque tú te marcan los hitos. El nacimiento de Jesús, la muerte, y te saltás la vida de él. No te meten en la investigación de la vida de Jesús. Y fíjate que incluso, estábamos hablando con Cristian, que nosotros tenemos una visión de cómo es. ¿Quién te dice a ti que eso es verdad? No, claro. Porque tenemos que tener nosotros esa imagen de este señor que tiene el pelo suelto, los ojitos azules, una cara de barba. Las malas lenguas dicen que no es así. Era un hombre común, tosco, no alto. ¿Por qué no podría ser? ¿Hay alguna información respecto a eso? Sí. ¿A su apariencia física? Mira, hay dentro de todo lo que yo he podido escarbar, y la vida de Jesús uno la estudia desde siempre, y no solamente desde el punto de vista de la Biblia. Y tú lo que dijiste es muy importante, porque el ámbito religioso cristiano evidentemente tiene su fe. Uno como investigador toma otras fuentes. Esa, por ejemplo, en el colegio salesiano, etcétera, y en donde estuviste, claro, toman solamente la Biblia, y estaba bien, pero se ha descubierto nuevas cosas sobre Jesús, que son fantásticas. Ahora, sobre la apariencia de Jesús. Sí. ¿Cómo era Jesús? Mira, hay un dato de fe y un dato histórico que me gustaría recordar. En la Biblia se dice que hay dos hombres perfectos, en términos generales. No se habla de cómo era Jesús en la Biblia, pero se dice que hay dos hombres perfectos: Adán y Jesús. Jesús no era un debilucho, era un hombre grande, fuerte. Recordemos que expulsó a todos los comerciantes del templo, y no fue tranquila la expulsión, fue un arrebato de ira. A cadenazo y a correazo. Efectivamente, y para hacer eso, en el ambiente debió haber sido bastante fuerte y acompañado de un grupo también de... Importante, o sea, chico de estatura no era en el fondo. No era. Ahora, o sea, chico no era. Claro. Aquí hay un dato requete contra importante, y es muy hermoso porque es, desde mi punto de vista, el único dato fidedigno de cómo era Jesús desde mi punto de vista de investigación. Mira, cuando Jesús nace, se traslada pronto a Galilea. De Belén se traslada a Galilea por todo esto de Herodes, que había mandado matar a los niños. Los escapan en el fondo. Claro, llega a Galilea, y algunos pasajes de algunas versiones de la Biblia habla de Jesús de Nazaret. Pero Nazaret no existía en la época. Fíjate tú, Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, en sus libros habla de Galilea y nombra 45 ciudades de Galilea y no nombra a Nazaret. ¿Pero qué? ¿Porque no estaba instalado? ¿Porque no estaba Porque no debió haber sido un poblado importante. Era un pueblito nomás. Era un pueblito. Pero él pudo haber estado en ese pueblito. Pero no está, mira, por las fuentes históricas, no está Nazaret. Pero a Jesús, en la Biblia hebrea y en la griega,
se le nombra no como Jesús de Nazaret. ¿Cómo se le nombra? Se le dice Jesús el Nazareno. ¿Y eso claro, que es otra forma de Es reconocerlo. distinto. Sí. Ya, pero Y aquí está la clave. Porque, o el Nazareo. Perdona, ¿qué significa el nazareno? ¿Tiene alguna...? Es que solo- Efectivamente, aquí está la clave, Lucho, porque el nazareno viene de la raíz hebrea Nasr. Ya. Y eso significa, en el fondo, que Jesús era un nazir. ¿Y eso Ya. es? El nazir es un primogénito Ya. que por ley judía toma un voto religioso o político religioso, ¿ya? Jesús era un primogénito y era un nazir también. Ahora, ¿qué significa esto? Los nazires, como Samuel también, ¿Ya? no tomaban vino, no tocaban a los muertos y se dejaban el cabello largo. Ah, y entonces Por de lo ahí viene tanto- la imagen que tenemos de él. Sí. ¿Y por qué Por lo entonces tanto- no se le decía el nazir y no el nazareno? Pero Se como le decía pero el nazir. un gentilicio, ¿no? Sí, pero no era un gentilicio, era en el fondo una cualidad, una característica Claro. de su persona, no de su lugar de nacimiento, Claro. o sea, de estadía. Porque tampoco Nazaret en aquel entonces no está registrado en la historia. Pero espérate un poquito, Cristian, estamos tratando un poco de descubrir una cosa que es bien interesante, porque a propósito de las distintas versiones, estamos tratando, por ejemplo, de armar la apariencia física de Sí. y tú hablas de la estatura, ahora acabas de decir que el pelo El largo pelo largo. era... Mira, el único Era propio dato de que los desde mi nazis. punto de vista es incuestionable era que Jesús tenía el pelo largo. Largo. Incuestionable. Eso para Y mí que es era incuestionable robusto. porque era un primogénito, era un nazir, un nazareno, ¿ya? Ok. No de Nazaret, al menos sí está escrito. En la Biblia habla 12 veces Del nazareno. del nazareno, Ok. ¿ya? ¿Dónde sacas tú toda esta información, Cristian? Bueno, Perdona bueno, que te pregunte, la- pero... sí, las fuentes son importantísimas. Porque ¿ya? esto no, lo que tú dices Sí, porque es aquí no hay un cierto. pariente que nos diga, porque es que ha estudiado Claro, caleta. que Sí. ganas de uno poder estudiar o acceder a cosas así. Las fuentes, mira, primero hay que partir con la Biblia, ya después los evangelios gnósticos. Son imprescindibles los libros de Flavio Josefo. Tú me La lectura de- dejaste pensando una cosa que dijiste recién, que los hombres más perfectos fueron Jesús y Adán. Según ¿Adán la creencia. existió? ¿Existió? Pero así, mira, yo fui al Jardín del Edén. Otra fuente. Yo fui al Jardín del Edén, otra fuente. Otra y fuente. con mis propias manos escribí, con mi puño y letra, la tradición verdadera del Jardín del Edén y la tengo publicada en 2 libros por la editorial ¿Cuál es el universitaria. ¿Dónde está el jardín del Edén? Vamos. Mira, hay 2 grandes teorías. Voy Una, ahora. una Al que tiro. está A comer manzana. al sur de Irak, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, y donde yo viajé, y donde está la tradición viva de Adán y Eva, la isla de Ceilán. Debe ser más bonito ese lugar. Ahí fui y recopilé con mi puño y letra. Otra fuente importantísima. Y es bonito. Espérate. El jardín del Edén, ¿estás consignando el lugar preciso donde existió Adán y Eva? Sí. Ok, ¿y eso está dónde? O sea, perdón. Acá decirlo, Isla la de isla... Ceilán. ¿Dónde está la isla de Ceilán? Pero es que yo... Al sur de aquí la no- India. Al sur de la India está la Sí. isla de Ceilán. Y se supone que ahí existió, se creó, desde ahí se crea... No, Sí. yo no creo eso. Está bien, viaja, pero no importa, pero No, sí. ahí se consigna la existencia de Adán y Eva. Así es. ¿Y qué tal el Y lugar? hasta el día de Pero hoy. eso está escrito nomás, no existen mayores pruebas porque tendríamos que tener una teoría bastante más peculiar. Por ejemplo, un ejemplo. Adán y Eva se juntan. Tienen 2 hijos, Caín y Y Abel. Abel. ¿Y después qué? ¿Y después qué pasa? ¿Y Claro. después qué pasa? Pues eran hijos ¿usted hombres. cree que hay con la serpiente? Vamos a llevar. Mira, Entonces, Pero vamos a espérate, llevar. yo le a- quiero preguntar, déjame preguntarte, porque hablas del jardín del Edén y uno ha visto imágenes, dibujos y eso. ¿Cómo es esa isla? ¿Es bonita? ¿Hay turistas? Estaba pensando lo Es mismo. bella, pero claro que hoy día la isla de Ceilán ha pasado por unas guerras Claro. contra los tamiles del sur de la India. Pero en aquel entonces, por ejemplo, las narraciones. Ahora,
Busquen en la internet el Jardín del Edén, busquen la isla de Ceilán. Lo voy a buscar al tiro. Y está, punto. Ahí, por ejemplo, está viva la tradición hasta el día de hoy. La tradición oral de la leyenda de Adán y Eva hasta el día de hoy está viva en la fuente oral. Claro. ¿Qué es lo que hice yo? Me acuerdo que en aquel entonces nos desviamos un poco de la historia de Jesús. Fui allá, conversé durante más de un mes con la gente y recopilé. Ahí hay una montaña que se llama la columna de Adán, a la cual subí. También está el puente de Adán, que es el puente donde, digamos, salió de la isla y nunca más regresó, bueno, por haber no obedecido a Dios, según la tradición. Según la tradición. Según la leyenda. Según la leyenda. Y esa tradición, ahora, si me permito decir, pero la tradición en esa versión de la historia, el autor del pecado original, en la tradición oriental, es el hombre y no la mujer. Por lo tanto, claro, es una tradición completamente distinta, pero evidentemente es así. Y bueno, uno como investigador tiene que investigar. Sí, obvio. ¿La encontraron o no? O sea, dice aquí el plan de Adán y felicidad Eva. de Dios. Yo puse el Jardín del Edén. Pongan isla de Ceilán, Jardín del Edén. Eso espérate. puse yo, pero no me salió. No, espérate. Y la isla de Ceilán no me voy a poner entonces. La Oye. columna de Adán, el puente de Adán, iban a llegar. ¿Ceilán con qué se escribe así como Con el té? C. ¿Sí? Bueno, de la isla de Ceilán viene el té de Ceilán. Las montañas No te puedo están creer. llenas de plantaciones de té. Perdón, es que estamos haciendo la tarea aquí en vivo, pero es que esta cuestión es... sí, no me metiste información que nos traíamos en la Yo quiero pauta. conocer el Jardín del Edén. ¿Te gustaría a ti? ¿Te vas con un quequito? Eso es rico que te gustaría a ti. Lo conocí anoche. Pero hay que tener lo conozco. cuidado hoy día porque, piensa tú, yo me acuerdo cuando fui un par de años después, atacaron el aeropuerto de Sri Lanka. Sí. La isla de Ceilán Sri es la Lanka. actual Sri Lanka. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, Es un lugar de conflicto. ahora, las fuentes son muy importantes, por lo tanto, hay fuentes, también están las actas romanas. Ajá. Me tocó, cuando estuve en Europa, leer las traducciones de las actas romanas del siglo I, que hablan también de Jesús y hablan una versión también bastante importante de lo que fue la vida de Jesús. ¿Ya? Permíteme señalar, porque se ha pensado muchas cosas, pero en las actas romanas, ¿ya? Señala textualmente que Jesús fue ajusticiado y muerto y condenado a mors agravata. Eso es amor agravado. Eso, amors agravata, es muerte agravada, que era una sentencia que solamente se le imponía a los culpables de sedición. ¿Ya? Iban contra el Entonces, sistema. Iban contra el sistema. Iban contra el sistema. Hay que recordar un poco también el contexto de la época, época, en Jesús, de Jesús. Ese siglo primero, en el nacimiento, en el año cero, por decirlo así. ¿Ya? Lo que prima ahí, por ejemplo, en Galilea, son la corriente macabea. Los macabeos judíos eran un grupo, en el fondo, armado, que se oponía contra los opresores de la casa de Israel. Jesús vivió en ese ambiente macabeo, ¿ya? Que de alguna forma buscaban la lucha armada contra el Imperio Romano. Y la otra corriente muy importante era la literatura judía apocalíptica. Todos los judíos de la época estaban esperando la venida era como del un Mesías. guerrillero. De Era alguna como un forma. guerrillero, era como un guerrero. Un guerrero. Guerrero, estaba contra el sistema, quería la libertad, lo que me parece fantástico, pero había más gente también que quería la libertad, no era Obvio, solamente él. obvio. Yo te digo, yo creo que fue elegido por alguna razón. Yo insisto en que este hombre, cuando desaparece estos años, tantos años, lo prepararon para, claro. Se lo llevaron Por para ejemplo, arriba. cuando Los ovnis. multiplica el pan, cuando multiplica los peces. Está bien que haya hecho ilusionismo, pero el ilusionismo no te lo comés. Cuando a ti te aparecen 5 pescados en tu sombrero, no te pasan los pescados para que te los comáis. O sea, digamos, yo creo que realmente a él lo prepararon para, como cuando tiene la varita, le dicen, oye,
a ver por qué no hay agua. Y el caballero que está en la Biblia, que tampoco sé cómo es, se llama, y le dice, Señor, ¿por qué abandonaste a mi pueblo? Y él con la varita dispara y sale un manantial de agua, pero eso es un láser. Ese es un láser que rompió la piedra, que rompió la roca y permitió que caminara el agua. Bueno, yo creo que aquí también es lo mismo. Él fue preparado para que en esa época, me voy a perdonar lo que voy a decir, muy ignorante, pero soy muy ignorante, era un pueblo tremendo. Estaban en el ocaso de la vida, hacían las cosas más insólitas. Y yo creo que a él lo mandaron a este planeta a decir, señores, esta es la forma que ustedes se tienen que comportar. Estas son las reglas que ustedes tienen que tener. Oye, con el costo de que tenían que matarlo. Oye, Cristian, yo creo que hay varias teorías. Pero yo creo que es importante hoy día, en el breve espacio que nos da la televisión, previo a la Navidad, yo creo que no hay que tener temor a la investigación. Esto es una opinión también personal. Cuando tú tienes tu fe bien plantada, porque la fe es un regalo, es un don, pero claramente esto despierta el interés de la investigación, de la sabiduría, del conocimiento. Y yo creo que no se contrapone en absoluto a quienes hemos sido bendecidos, por ejemplo, con el don de la fe. Y yo creo que todo esto que tú has planteado... Se hace con respeto, pues, claro, pero evidente. Yo creo que nos incitas y nos estimulas para que uno busque. Pero no mira, verdad, pero busque es tan cierto lo que tú estás diciendo, que hay un reclamo en la radio, que yo no siendo católica, me provoca una emoción muy grande. Cuando le dice, José, que hay harta gente hoy día en el nacimiento de nuestro hijo. Uy, le dice, vienen llenos de regalos, qué raro, cuando no conocen a nuestro hijo. Uy, la gente está contenta, corren, andan todos corriendo. Termina este reclamo y dice, José, nadie vino a ver a nuestro hijo, los regalos no eran para nuestro hijo. ¿Te das cuenta que a la gente no le importa el nacimiento de Jesús? No le interesa el nacimiento de Jesús, le interesa otra cosa, le interesa el correr para los regalos y todo. Yo creo que es un momento de reflexión. Es el cumpleaños de Jesús. Para ir cerrando, Cristian. Yo creo que coincido plenamente con Lucho en el sentido de que, bueno, sobre Jesús prácticamente la vida es un gran enigma. Claro. Lo que uno plantea como investigador no cuestiona la fe. No, claro. Eso que quede claro desde el principio. Pero claro que abre ¿qué fue de la vida histórica? Nació Jesús el 25 de diciembre, mira, todos los historiadores dicen que no. Que nació otro día, ¿ya? Que nació 4 años antes, ¿ya? Pero que se celebra y que Constantino llegó y dijo, celebremos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Bueno, pero este 25 de diciembre lo que tiene que seguir reinando en nuestros hogares es la paz, la armonía, el cariño. Y el cariño y por supuesto, la familia. Pero estar en familia es lo más simbólico en esta fecha. Gracias, Cristian. Bueno, estamos en Radio y que hoy día nos pone un temazo.